Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Kevin Arnold Vargas Moreno y voy a exponer acerca del trabajo de tecnología de comunicaciones mediante satélites geo o geoestacionarios, ¿no? Este, en esta oportunidad, este trabajo de investigación habla sobre la tecnología de comunicaciones mediante satélites geoestacionarios, conocidos como satélites geo. Durante la exposición explicaré su funcionamiento, características, aplicaciones y ventajas dentro de las telecomunicaciones modernas. Introducción. ¿Qué son las comunicaciones satelitales? Son un sistema de telecomunicaciones que utilizan satélites artificiales como repetidores de señales para transmitir información sobre dos o más puntos de la Tierra. En otras palabras, una estación envía una señal al satélite y éste la recibe, la procesa y retransmite hacia otra estación. ¿Qué información transmite? Por ejemplo, voz, que es telefonía, video, que es televisión, datos, internet y señales de emergencia. ¿Por qué son importantes? Porque permiten comunicarnos incluso en lugares donde no existen algún tipo de telefonía o fibra óptica. Antecedentes. Tenemos como primer punto Arthur Clarke, que es un ingeniero y escritor británico que en 1945 propuso que si un satélite se coloca aproximadamente a 35.786 kilómetros sobre el Ecuador, podría girar a la misma velocidad de la Tierra. Esa idea dio origen a una órbita geo. Tenemos como segundo punto a Sputnik, que fue el primer satélite artificial lanzado por una Unión Soviética en 1957. Demostró que era posible colocar satélites en el espacio. Tenemos a Telstar, que es uno de los primeros satélites de comunicaciones que permitió transmitir televisión entre Estados Unidos y Europa. Tenemos Syncon 3, que fue el primer satélite geoestacionario exitoso. Demostró que un satélite podía permanecer aparentemente fijo sobre el mismo punto de la Tierra. Y tenemos Intelsat, que es una de las organizaciones internacionales creadas para ofrecer servicios mundiales de telecomunicaciones mediante satélites. Actualmente opera en decenas de satélites GEO. Funcionamiento. Aquí debemos explicar un recorrido de la señal, ¿no? Estación terrena, que es el lugar donde se encuentra la antena parabólica encargada de transmitir y recibir información. Puede ser una empresa, una estación de televisión o un proveedor de internet. Uplink, enlace ascendente, es la transmisión de la señal desde la Tierra hacia el satélite. Generalmente utiliza una frecuencia diferente a la de la bajada para evitar interferencias. Tenemos el transpondedor, que es un equipo más importante del satélite y su función es recibir la señal, amplificarla, cambiar su frecuencia, retransmitirla nuevamente hacia la Tierra. El satélite no crea información, simplemente actúa como un repetidor muy avanzado. Y tenemos el downlink, que es un enlace descendente. Es la transmisión desde el satélite hacia la estación receptora. Cuando la estación terrana envía una información a satélite, la señal viaja mediante enlaces ascendentes o uclid, ¿no? El satélite recibe esta señal utilizando sus antenas receptoras y las dirige hacia el transpondedor. El transpondedor amplifica la señal, cambia ligeramente su frecuencia para evitar interferencias y luego la transmite mediante un enlace descendente o downlink hacia otra estación terrena. Todo esto proceso ocurre en fracciones de segundos y permite transmitir voz, video y datos a grandes distancias. Este es un resumen del tipo de funcionamiento uniendo cada punto para tener un mejor conocimiento y cómo trabajan a la par, ¿no? Vamos con, por ejemplo, con cobertura. ¿Qué significa cobertura?
Es el área geográfica donde un satélite puede proporcionar servicios. Cobertura global. Puede cubrir casi toda la superficie terrestre. Cobertura hemisférica. Solo cubre un continente o un hemisferio. Tenemos el Spokbeam, que es un haz muy pequeño que concentra mayor potencial sobre la ciudad y la zona específica. Se utiliza para aumentar la velocidad y para reducir interferencias. Cobertura regional. Se concentra en un país o en una región. Órbita geo. ¿Qué es una órbita? Es la trayectoria que sigue el satélite alrededor de la Tierra. ¿Qué significa geo? Geoestacionario. ¿Por qué permanece fijo? Porque tarda exactamente el mismo tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta. Es decir, 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Como ambos giran a la misma velocidad, desde la Tierra parece inmóvil. ¿Por qué está a 35.786 kilómetros? A esa distancia se cumple el equilibrio entre la gravedad terrestre y la velocidad orbital necesaria para mantener una órbita geoestacionaria. Comparación entre LEO, LEO, MEO y GEO. LEO. Los satélites LEO o LEO se encuentran entre 500 y 2000 kilómetros de altura. Debido a que están cerca a la Tierra, ofrecen una latencia muy baja, por lo que son ideales para servicios de Internet como Starlink. Sin embargo, se necesita una constelación de cientos y miles de satélites para lograr cobertura continua. MEO. Los satélites MEO se ubican entre 8.000 a 20.000 kilómetros de altura y se utilizan principalmente para sistemas de navegación como GPS, el Galileo y GLONASS. GEO. Los satélites GEO se encuentran a 35.786 kilómetros sobre el ecuador terrestre. Aunque presentan mayor latencia, permiten cubrir grandes regiones con un solo satélite y utilizar antenas fijas. Tenemos bandas de frecuencia, por ejemplo, banda K, que es frecuencia alta. ¿Cuál es la ventaja? Mayor velocidad. Su uso, internet satelital. Desventaja, son muy sensibles a la lluvia. Tenemos banda C, frecuencia baja. Una ventaja, muy resistente a la lluvia. El uso, televisión y telefonía. Tenemos banda KU, el más utilizado actualmente. Ventaja, antenas pequeñas. Uso, televisor satelital. Aplicaciones. Vamos a explicar rápidamente cada uno. Por ejemplo, el DHT, el DTH, perdón. Direct to Home, televisión satelital directamente al hogar. Vamos a el VSAT, es Very Small Aperture Terminal, pequeñas estaciones satelitales utilizadas por bancos, empresas y hospitales. Tenemos comunicaciones marítimas que permiten que los barcos tengan internet y telefonía. Comunicaciones aeronáuticas permiten internet y comunicaciones durante los vuelos. Emergencias, cuando ocurre un terremoto, inundación y las redes terrestres dejan de funcionar. Los satélites continúan operando. Tenemos acá el segmento satelital, ¿sí? El segmento satelital corresponde a todos los equipos ubicados al borde del satélite geoestacionario, que permiten recibir, procesar y retransmitir las señales hacia la Tierra. Vamos a hablarlas cada parte. Vamos a empezar con los paneles solares. Generan la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos los sistemas del satélite. Sistema de control de actitud, ACS, mantiene la orientación correcta del satélite para asegurar que las antenas apunten correctamente hacia la Tierra. Tenemos sistema de propulsión, realiza pequeños ajustes de posición para mantener al satélite en su órbita.
geoestacionaria y en la posición exacta. Baterías almacenan energías para suplir el consumo cuando el satélite entra en la sombra de la Tierra, eclipses en este caso. Sistema térmico regula la temperatura interna del satélite para proteger los componentes electrónicos de las variaciones externas de calor y frío en el espacio. Computador a bordo, OBS, controla y monitorea todos los sistemas de satélites controla y monitorea todos los sistemas del satélite, ejecuta comandos y administra las operaciones de manera automática. Transpondedores que reciben la señal, la amplifican, cambian su frecuencia y a la vez transmiten hacia la Tierra, son el corazón de las comunicaciones de satélite. Y tenemos las antenas que transmiten y reciben las señales de radiofrecuencia hacia y desde las estaciones terrenas. Funcionamiento general. El satélite recibe la señal desde las estaciones terrenas. Los transpondedores procesan la señal, la amplifican y cambian su frecuencia. Punto número 3, la señal es retransmitida hacia las estaciones terrenas en la Tierra. Y punto número 4, las estaciones terrenas receptora recibe la señal y la entrega al usuario final, ya sea voz, datos, video. Segmento terrestre. El segmento terrestre está compuesto por las estaciones en superficies que se comunican en el satélite. Su función es transmitir y recibir señales, procesarlas y entregarles al usuario final. Como parte de eso tenemos la antena parabólica. Es el elemento principal de la estación terrena. Transmite la señal al satélite uplink y recibe la señal desde el satélite downlink, que ya lo hemos visto, ¿no? HPA, High Power Amplifier, poder amplificatorio alto, en inglés, ¿no? Amplificador de alta potencia, perdón, que aumenta el nivel de la señal de transmisión para que se pueda llegar al satélite sin pérdidas. El BUC, que es Block Out Converter, que convierte la señal de la frecuencia intermedia a una frecuencia más alta, banda de microondas adecuada para el enlace ascendente. Módem satelital modula la información digital para su transmisión y demula la señal recibida desde el satélite. Permite la comunicación de datos. Tenemos equipos de red, usuario. La información procesada se integra a una red de comunicaciones, es internet, telefonía, televisión, etcétera. Llega al usuario final. Tenemos demulador, decodificador. Decodifica la señal recibida y recupera la información, voz, dato, video, para entregar al usuario final. LNB, que es el Low Noise Box, que recibe la señal del satélite, la amplifica y la convierte en una frecuencia muy baja para su procesamiento. Y tenemos el LNA, que es un Low Noise Amplifier, amplifica un amplificador de bajo ruido que refuerza la señal débil recibida del satélite sin agregar ruido adicional. Entonces tenemos también el funcionamiento general. La información se genera en la red o dispositivo del usuario. La señal se procesa, se amplifica y se envía al satélite uplink. El satélite recibe la señal, la amplifica, cambia de frecuencia y la reenvía. La estación terrena receptora recibe la señal y por último la señal se procesa y la información se entrega al usuario final. Ejemplos, tenemos el Intelsat, que es uno de los mayores operadores satelitales del mundo, el SAS SES, empresa de Luxemburgo especializada en telecomunicaciones, Hispasat, opera principalmente en España y Latinoamérica, Eutelsat, que proporciona servicios en Europa, África y parte de Asia. Ventajas: tenemos cobertura, un satélite que puede cubrir aproximadamente un tercio de la Tierra, alta disponibilidad, puede operar las 24 horas, antenas fijas que no necesitan seguimiento,
Zonas rurales es que llevan internet donde no existe fibra óptica. Desventajas, por ejemplo, latencia, que es el tiempo que tarda la señal en viajar. En geo es mayor porque el satélite está muy lejos. Alto costo, construir y alzar y lanzarse un satélite cuesta cientos de millones de dólares. Lluvia en las bandas KU y KA, verse afectadas por precipitaciones intensas, reduciendo la calidad de enlace. Polos, que la cobertura disminuye en las regiones polares debido a que los satélites geo permanecen sobre el ecuador. Como conclusión, tenemos que los satélites geoestacionarios siguen siendo una tecnología fundamental para las comunicaciones modernas. Gracias a su amplia cobertura, estabilidad orbital y capacidad para ofrecer servicios de televisión, telefonía e internet, continúan siendo una solución confiable para conectar regiones a todo el mundo. Aunque actualmente existen constelaciones de satélites LEO, ambos sistemas son complementarios y responden a diferentes necesidades de comunicación. Gracias.